Así. Buenos días. Muy buenos días. Entonces, vamos a dar inicio a la grabación de ya nuestra clase. Vamos a tomar ya el material del presente día. El material del presente día es el que está publicado en la plataforma y ya acá estoy compartiendo. Listo. Entonces, ayer habíamos terminado con la función si error. Hoy vamos a empezar a manejar un nuevo tema que es de formato condicional, que es parte pues de la actividad que habíamos dicho que se colocó el día de ayer, pero que la podemos pues, resolver el día de hoy, puesto que no logramos llegar al principio de este tema. Entonces, ¿qué es un formato condicional? Básicamente, el formato condicional lo que hace es un resaltamiento de celdas que se consideran interesantes y que pues intentan destacar valores inusuales o particulares empleando pues distintos tipos de formato. Llámense barras de datos, escalas de colores, iconos, resaltamiento de celdas, bueno, etc. Entonces, dentro del formato condicional, como su nombre parcialmente lo indica, va con condiciones, o sea que va relacionado a esa función sí de cierta manera, va relacionado porque dependiendo de la condición que se le dé, a sí mismo se va a resaltar. Entonces por aquí tengo en primera instancia el primero de todos los formatos condicionales, que son resaltar reglas de celdas. Para resaltar reglas de celdas podemos decir, por ejemplo, acá en las notas que queremos resaltar aquellas que sean mayores que 5. Si queremos resaltar aquellas que son mayores que 5, entonces lo que se me va a resaltar a mí es todo menos aquellos valores que sean 5 o inferior. Es decir, aquí yo espero que se me resalte todo esto a excepción de este 5 de acá. Pero ¿cómo hago eso? El tema es que aquí pues lo hice manualmente, entiendo qué es lo que me quieren decir, pero si yo le coloco por ejemplo 6, lo que yo espero es que como sea ese 6, como ya es mayor que 5, se me resalte. ¿Cómo hago eso? Voy a seleccionar primero el conjunto o el rango de datos a los cuales yo le quiero aplicar el formato condicional. Y en el menú de inicio, en el apartado formato condicional, le vamos a dar donde dice reglas para resaltar celdas. Como estamos hablando de reglas que sean mayor que, voy a decirle acá donde dice es mayor que. Y me va a decir, bueno, ¿cuál es la regla que yo voy a aplicar? Aquí me pregunta cuál es la regla que yo voy a aplicar. Entonces yo le voy a decir aplicar formato a las celdas que son mayores que, le voy a decir mayores que 5. Le coloco el 5 acá y acá me dan unas opciones para resaltar. Relleno rojo claro, relleno amarillo, relleno verde. Ya eso depende pues de la decisión de cada uno como quiera resaltar. Yo le doy a aceptar y aquí efectivamente me resalta las reglas, me resalta aquellos que son mayores que 5. Si resulta que por acá yo hago una modificación en que no era 19 sino que era 1,9, pues como es menor que 5, pues quita ese resaltado. Y por acá que no era 5 sino que eran 50, activa el resaltado. ¿Hasta ahí vamos bien? No, profe, ¿No le da? no me da el mayor que, no lo ubico ahí en la Ah, tabla. aquí en formato condicional. Reglas para resaltar celdas. Y acá dice es mayor que. ¿Ya lo ubicamos? Hay que seleccionar previamente que el rango al cual yo le voy a aplicar el formato. Selecciono rango. Formato condicional. Reglas para resaltar celdas es mayor que.
Ya lo logró Giovanni, ¿cierto? Fue quien me habló, Giovanni, sí. Sí, señor, ya. ¿Listo? Ahora, yo también puedo hacer eso diciendo que el criterio es esta celda que tiene un 5. No escogí este de acá porque es un mayor a 5. Entonces yo me voy a ir por acá y le digo, como ya tengo la regla, o bueno, no nos vayamos todavía hasta allá. Selecciono nuevamente, me voy a formato condicional, reglas para resaltar celdas, es mayor que, y tomo acá el 5 de acá y le doy a aceptar. Entonces yo cambio por acá y le pongo 1,9 y efectivamente se borra. Haciendo que, cambiando que en el formato condicional, en lugar de yo colocarle en las reglas para resaltar, en lugar de colocarle acá yo el 5, lo que yo hice fue colocar o llamar una celda que contiene el criterio en donde se me va a activar el formato condicional. ¿Hasta ahí vamos bien todos? Sí, señor. ¿Listo? Entonces, bueno. Bueno, entonces, volviendo acá, volviendo por acá. Resulta que... Uy, Cristian, en cambio que, por favor, el institucional está del personal. No me he dado cuenta. Démosle 20 segundos a Cristian. Démosle 20 segundos. Listo, Cristian, acá le hicimos la esperita. Entonces, bueno, por acá. Entonces, ahora si yo le quiero decir, por ejemplo, que me resalte aquellos que son menores a 2000, me va a resaltar cuáles. 1800, 1200, 1900, perdón, 1700 y 800. Esos son los que me va a resaltar. Démoslo por acá en el momento y quito estos de acá. Entonces, dejo esto por acá. Ahora vamos a aplicar el formato condicional. Selecciono acá y me voy a donde dice formato condicional, reglas para resaltar celdas. Ahora voy a decir que es menor que, le voy a decir que es menor que 2000. Coloco acá el 2000. Dejo cualquier relleno que yo quiera y le doy a aceptar. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. El tema es que, o la restricción que tienen los formatos condicionales en las reglas para resaltar celdas, es que tienen una amplitud de mayor y menor. No tienen un mayor igual o un menor igual. Para eso hay que hacer otra cosa que ya la vemos más adelante. Resulta que si yo le digo por acá 2000, pues no me lo va a tomar porque no es menor que 2000, es igual. Entonces, como les digo, para decir menor o igual a 2000 hay otra opción que ya la revisamos. Bueno, por acá, en donde dice fecha, vamos a mirar dos formatos condicionales acá. Resulta que hay una función que se llama hoy, que lo que hace es traerme la información del día de hoy. Entonces yo le digo igual hoy, abro paréntesis y le doy enter, y lo que me va a traer es precisamente el día de hoy. Si yo de casualidad le digo por acá esa fecha que me le sume 1,
me va a colocar la de mañana, y si me desplazo hacia abajo, me va a colocar la de pasado mañana. Él entiende que no hay un 31 de abril, sino que nos pasamos al 1 de mayo. Y aquí coloco, y aquí me deja las fechas. Resulta que yo puedo sumar, así muy inicialmente lo voy diciendo, ya vamos a ver en una clase más adelante estas funciones de fecha, pero estas fechas por debajo son números. Recuerden que cuando utilizábamos la función contar, en contar nos tomaban porcentajes, números, fechas, horas, y esos eran los 4 tipos de datos que básicamente tomaba, porque todos ellos son horas. Por debajo, básicamente, cuando digo por debajo, o sea, internamente el Excel tiene unos números asignados a estas fechas, pero ya lo veremos en unas clases más adelante. Por ahora quedémonos con la función hoy, que me va a traer la fecha de hoy. No tengo que colocarle ningún parámetro, sino sencillamente igual hoy, abro paréntesis, cierro paréntesis y me trae la fecha de hoy. Resulta que yo puedo decirle que me resalte la fecha de hoy. Para que me resalte la fecha de hoy, primero tengo que seleccionar el rango, me voy a ir a formato condicional, me voy al apartado donde dice reglas para resaltar celdas y me voy a ir a donde dice una fecha. Y en una fecha me va a decir, por ejemplo, acá en este listado, la de hoy. Y yo le digo que me lo resalte con relleno rojo claro con texto rojo oscuro. Notemos lo siguiente, con hoy aquí ya me está dando una previsualización de que se activa la fecha de hoy. Si yo le pongo por ejemplo ayer, pues no me activa nada porque no hay una fecha de ayer. Pero si yo le digo por ejemplo mañana, pues me va a tomar la de mañana. Si me digo la de los últimos 7 días, solamente me va a tomar la de hoy porque los otros 6 días no los tiene. Si le digo la semana pasada, no me va a activar nada porque no tengo nada de la semana pasada. Si le digo esta semana, me resalta 28, 29 y 30 hasta el sábado. Porque por defecto, eh, es decir, para Excel el día de la semana comienza el domingo y termina el sábado. Pero esas modificaciones las podemos hacer más adelante. Todas estas opciones hay disponibles. Por ahora coloquémosle la de hoy. Y yo le doy por acá con ese relleno rojo puede ser y le doy a aceptar. Y ahí me queda resaltada solamente la fecha de hoy. ¿Hasta ahí es claro? Jimmy, Buenos días, profesor. buenos días. Profe, tengo una duda. Digamos, Señor. con esta función de hoy o esta regla, si yo lo hago hoy, me va a servir para el momento, pero si yo abro el día de mañana el archivo y de pronto actualizo no me acuerdo si se actualiza automáticamente o yo me ubico en la celda y se actualiza, ya no sería la fecha del día anterior, o sea, no se mantiene la fecha, es lo que me refiero, sino cambia a la del día que está. ¿Hay algo como para evitar eso? Digamos, si yo quiero mantener la fecha, hacer otra fórmula o de pronto que tenga algo diferente esa fórmula. No sé si soy claro. Entiendo que me está haciendo casi dos preguntas. Pregunta número uno. La fecha de hoy es efectivamente 28 de abril. Como, Sí, como la función me toma la fecha de hoy, si yo lo abro mañana, pues mañana me va a tomar o me va a resaltar es 29 de abril, ¿cierto? así es. Entonces, lo O primero, sea, lo que quisiera saber es, esa función solo me va a servir por el momento, más no si vuelvo a abrir el archivo, digamos, al día que sigue, porque ya me va a tomar otra fecha. listo. Si yo la dejo tal cual con hoy, como lo acabo de hacer, y mañana aperturo el archivo, no me va a resaltar este de acá, sino que me va a resaltar es este de acá. Pongámosle cualquier color.
Ahora, Pero si yo quiero, ya voy. Si yo quiero, pues en principio, bueno, no me va a resaltar esta de acá, de hecho, me va a resaltar es la de acá porque acá tengo hoy y mañana, cuando abra el archivo, ese hoy va a ser acá 4/29 de 2022. Hago la corrección. sí. Ujú. Y me va a resaltar esa que está ahí. Si yo lo que quiero es que me resalte esta de acá abajo para que, o sea, como yo le tengo acá sumado, es decir, aquí tengo un más uno, entonces mañana qué va a pasar con el de acá abajo, que esto más uno va a ser 4/30 y así sucesivamente, ¿cierto? Sí, señor. Si yo quiero evitar que estos valores se modifiquen, yo hago lo siguiente. En la función hoy, miren que la única que tengo, mejor no lo borro, en la función hoy, la única que yo tengo como función como tal es esta de acá hoy. Y todos los resultados de abajo dependen de esa función hoy. Para yo dejar ese hoy 4/28 del 2022 fijo, me paro dentro de o me ubico dentro de la celda y selecciono la función. Y le doy a la tecla F9. Miren que ahí aparece un número, ese número lo entendemos más adelante cuando veamos las funciones de fecha. Pero eso hace referencia a que hay un número que corresponde a una determinada fecha. Yo le di F9 y le doy aceptar. Y acá notemos que ya no me aparece la función hoy, me aparece como tal la fecha que hay hoy. Entonces mañana cuando se abra el archivo va a seguir siendo acá 4/28 del 2022 y todo hacia abajo va a quedar 29, 30, primero, segundo, tercero, tal y como está. ¿Eso resuelve la pregunta o falta algo? Sí, sí, así es. ¿Sí? Esa es la duda. Ujú. Listo. Dale. Entonces, eso les puede servir, por ejemplo, que ustedes, la ventaja es que si ustedes abren un archivo y por acá le dicen fecha y siempre le colocan hoy, pues ahí está la fecha ¿de qué? La fecha de hoy, si siempre que abran un archivo, les va a quedar con una nueva fecha. Si quieren que esa fecha quede fija, entonces seleccionan F9 y Enter. Y ahí les queda fija la fecha. Es decir, cuando abran el archivo nuevamente, no van a tener que cambiar, no se va a hacer el cambio de la fecha, sino va a quedar esa que acabo de ingresar. ¿Listo? Ahora, yo por aquí resalté la fecha de hoy, resalté acá y me voy a pasar acá donde dice nombres. En donde dice nombres, voy a decirle que por favor me resalte, el espacio en blanco. Para que me resalte el espacio en blanco, o bueno, miremoslo primero con el nombre. Para que me resalte, por ejemplo, Luis, yo voy a seleccionar, me voy a ir a formato condicional, reglas para resaltar celdas, y me voy a ir a una opción que se llama texto que contiene. Y en texto que contiene, yo puedo resaltar aquella que dice Luis. O puedo colocar una celda que me diga, por ejemplo, acá, resálteme lo que vaya a aparecer acá. Le doy a aceptar, ahí me está resaltando todo, pero si yo le coloco acá, por ejemplo, María, solamente me va a resaltar lo que dice María. Si yo le coloco por acá arriba Diana, solo lo que dice Diana. Y si por acá abajo esto no era Dina, sino que era Diana, pues me va a hacer la activación de una celda, me va a resaltar la celda de una palabra en específico que contiene, pues en este caso, la palabra Diana. ¿Hasta ahí vamos bien?
Listo. Ahora, resulta que antes de ir con la del espacio en blanco, resulta que por acá yo tengo varios formatos condicionales. Uno para otro para este y hasta el momento para este. Entonces, para yo poder resaltar, o bueno, para yo poder borrar un formato porque digo, no, eso es lo que, no es eso lo que yo quiero es otra cosa. ¿Qué voy a hacer? Voy a irme a formato condicional, en donde dice borrar reglas. Si yo le digo borrar reglas de las celdas seleccionadas, es decir, yo selecciono estas celdas de acá y le digo borrar reglas de las celdas seleccionadas, me borra única y exclusivamente las reglas que hay ahí. Pero si yo me voy a donde dice borrar reglas, en donde dice borrar reglas de toda la hoja, me borra inmediatamente todos los formatos condicionales que yo haya ejecutado, perdón. Por consecuente, hay que tener mucho cuidado en esas dos opciones. Si yo quiero borrar una regla en particular, es mejor seleccionar el rango, formato condicional, borrar reglas de las celdas seleccionadas. Si le doy de toda la hoja, se borra todos los formatos. Entonces imagínense que tengan un archivo en el cual han aplicado por ahí 10 formatos y le dan erróneamente por acá borrar reglas de toda la hoja e inmediatamente se borra todas las reglas. Tienen afortunadamente la ventaja de devolverse para que el formato condicional que se haya borrado, si le dieron todas las hojas, puedan recuperar los formatos. Pero pues más sin embargo, como sugerencia, siempre irnos a formato condicional, borrar reglas de las celdas seleccionadas. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Listo. Ahora, Sí, señor. resulta que yo quiero resaltar las celdas vacías. En este caso, solamente este amarillo que está acá. ¿Qué vamos a hacer? Aquí va a ser un poquito diferente a las resaltar reglas. Es decir, voy a seleccionar primero que todo el rango en donde quiero colocar el formato condicional. Me voy a ir a formato condicional y en este caso me voy a ir a una que se llama nueva regla. En esa nueva regla me voy a venir por acá abajo donde dice utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Entonces me va a decir que dé formato los valores donde esta fórmula sea verdadera. En este caso no voy a colocar nada para que me quede en blanco. Me voy a ir acá donde dice formato. Clic en formato. Me voy a ir a relleno. Y en relleno escojo puede ser un amarillo. Y le doy aceptar. Y le doy por acá aceptar. No evalúa un número fecha A. Igual. Comillas. Permítanme. De H6 donde acá sea donde no haya nada. Borrar reglas de toda la, bueno, las celdas. Bueno, de toda la hoja porque no tengo sino. Entre es igual texto que contiene, pero en el texto si no le coloco nada no me lo va a resaltar. Porque me necesita que escriba un valor. Y si escribo igual comillas tampoco lo va a dejar. Administrar reglas. Ah, ya recordé. Es en administrar reglas, perdón, formato condicional, he seleccionado el rango de las celdas, me voy a ir a nueva regla,
y me voy a ir donde diga rango inferior, únicos, duplicados, formatos. Aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Aquí en la segunda, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Y me voy a ir acá donde dice dar formato único únicamente a las celdas con, y donde dice valor de la celda, vamos a buscar la que diga celdas en blanco. Y aquí si voy a escoger un formato de relleno, le voy a decir que le coloco el amarillo. Ya vemos que es ese formato de relleno. Le doy un amarillo, le doy a aceptar y le doy a aceptar, y ahí sí se me resalta la celda en blanco. ¿Cómo lo hice? Nuevamente selecciono el rango, me voy a formato condicional, administrar reglas, perdón, formato condicional, nueva regla. En la segunda opción donde dice aplicar formato únicamente a las celdas que contengan, este segundo de acá, y acá donde dice dar formato únicamente a las celdas con, le vamos a decir valor de la celda, acá bueno la lista desplegable, y le vamos a dar celdas en blanco. Aquí en formato, cuando yo le dé clic, lo que me va a traer a mí es el aspecto que va a tomar la celda y el contenido de la celda. Ya habíamos visto que relleno es para colorear como tal la celda, para rellenar la celda. Si yo me voy a fuente, todo lo que vaya relacionado con fuente va relacionado con el tipo de letra. Entonces vamos a mirar lo siguiente. Ya tenemos resaltada la celda en amarillo. Yo le coloqué aquí en relleno un color amarillo. Le di a aceptar acá y aquí le di a aceptar nuevamente. ¿Qué va a hacer eso? Pues que si yo borro la información en Diana, pues ahí también me va a resaltar en amarillo. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. ¿Listo? Bueno, entonces, resulta que, miren que por acá, me devuelvo por acá, esta que estaba acá, en la que yo le decía que resaltara aquellos mayores que 5. ¿Cómo lo hacía? Seleccionaba todo y me iba a formato condicional y me iba al apartado donde dice reglas para resaltar celdas y escogía el que era mayor que. Y para escoger el mayor que, yo le colocaba, puedo colocar aquí la celda, donde está el 5. Y aquí me daban unas opciones, relleno, el amarillo, etc. Pero digamos que yo quiero un formato más personalizado, algo con otro color, etc. Entonces yo por acá, en esta lista, de hecho la opción se llama formato personalizado. Y le damos clic y nos aparece la tablita que nos estaba mostrando ahorita, en donde tenemos cuatro encabezados. Tenemos el de número, el de fuente, borde y relleno. Número, estos son pues todos los formatos como quiero que se presente el número. A eso dejémoslo quieto por el momento. Miremos más que todo fuente y relleno. Fuente, como les decía, hace referencia al tipo de letra que va a aparecer y al color de la letra. Pues en este caso no me va a permitir cambios ni en el tipo de letra ni en el tamaño, pero sí, por ejemplo, en que la letra salga normal o que salga en negrita o que salga en cursiva. ¿De quiénes? De aquellos que cumplan esa condición de ser mayor que 5. Entonces yo por acá le voy a decir que me lo deje en negrita. Y el color, yo le digo que sea, no sé, que sea el resaltado, un color verde. Aquí me está dando una vista previa de cómo va a quedar eso. Y si yo me voy a relleno y le digo que el fondo sea amarillo, por ejemplo, o sea, que el color de fondo sea amarillo, ya tengo que va a aparecer una celda con un relleno, con un color amarillo de fondo y con un tipo de letra, con una negrita y una cursiva, una negrita y un color verde. Ya tengo acá esa personalización del formato y le doy a aceptar.
y le doy acá a aceptar y miren cómo quedó. Quedó en amarillo con la letra siendo de color verde en negrita. Si cualquiera de ellos deja de ser mayor a 5, por ejemplo acá en 17, que ya eso sea un 4, él va a volver al formato normal. Ahí en el formato personalizado básicamente es para diseñar un formato que esté como pues a gusto a la disposición de nuestros colores, etcétera, etcétera. ¿Hasta ahí vamos bien? Listo. Profesor, una consulta. ¿El formato personalizado lo ubico en qué parte? Qué pena con usted. Claro, sí, señor. Lo selecciono acá, me voy a formato condicional y escojo en cualquiera de ellos el formato que yo voy a elegir. En este caso, pues como estamos acá en el de mayor a 5, pues me voy a donde dice reglas para resaltar celdas, es mayor que, y ahí me aparece. Entonces yo coloco acá el criterio y me dice cómo lo voy a rellenar. Entonces con relleno rojo claro, etc. Pero yo acá, abajo en esta lista dice formato personalizado. Y me abre esa tablita que era la que estábamos haciendo ahorita. ¿Mejor ahí? Sí, señor, gracias. Listo. Entonces, la actividad básicamente que estaba planteada para el día de ayer es hacer algo así con unos criterios que pues por ahí mencioné. Ahora bajamos por acá y vamos a encontrar un apartado que dice reglas superiores e inferiores. Entonces, en las reglas superiores e inferiores, resulta que tenemos lo siguiente. Tenemos todos estos datos, en los cuales hay unas notas y de esas notas hay un promedio, cuyo promedio es obtenido precisamente de sumar y dividir por la cantidad de notas que hay acá, utilizando la función promedio. Ahora, resulta que yo le puedo decir a estas notas unas reglas específicas que dicen superior o inferior. Entonces yo le puedo decir, por ejemplo, en reglas superiores me voy a formato condicional. El segundo apartado de reglas es esta que dice reglas para valores superiores e inferiores. Si yo le digo que me resalte las 10 superiores, yo selecciono acá, me dice 10 superiores, acá están las 10. Me voy a quedar con este formato por defecto y le voy a dar a aceptar. Y entonces miramos, los 10 superiores son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Básicamente, ¿qué me está resaltando? Las 10 notas más altas. ¿Hasta ahí vamos bien? Listo. Ahora, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a borrar este formato, selecciono el rango donde coloqué el formato, acá en formato condicional, borrar reglas, reglas de las celdas seleccionadas, para que no me borrara con todo, no me borrara las de arriba. Ahora yo me voy a ir ahí y le voy a decir que me resalte, formato condicional, reglas para valores superiores e inferiores, que me resalte los 10 inferiores. Y le doy a aceptar. Y resulta que por acá yo empiezo a contar y digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y miren que yo le dije reglas para resaltar los 10 valores inferiores. ¿Qué creen que pudo haber ocurrido para que me resaltara esos 13? Por lo que hay valores repetidos. Por lo que hay valores repetidos. Entonces, resulta que en los superiores, los 10 superiores, coincidía que el décimo valor superior no estaba repetido. Pero aquí con los 10 inferiores corresponde que, por ejemplo, el 14, miren que está 3 veces.
4 veces, perdón. 1, 2, 3 y 4. Y entonces de esos 4 14, pues todos valen lo mismo. Pero él no puede simplemente decir que va a resaltar este no lo va a resaltar, este no, ni este no, porque para Excel 14, 14, 14 y 14 todos son iguales. Por eso, a pesar de que yo le dije que me resaltara los 10 inferiores, me está resaltando 13 números, porque el más alto de esos inferiores es precisamente el 14. Y como hay 4 14, él no puede discriminar cuál es más inferior de uno entre otro, porque son iguales. ¿Es claro lo que acabo de decir? Jimmy me dice que sí, Meralis también. O sea, ¿alguien iba a preguntar? David Santiago. Ah, no. En palabras más, palabras menos, si yo le digo 10 superiores o 10 inferiores, no necesariamente me tienen que salir 10, pueden que me salgan 11, 12 o 13. ¿Y de qué depende? Precisamente de los datos duplicados que nos acabaron de mencionar hace un momento. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a borrar esta regla de acá, formato condicional, borrar reglas de las celdas seleccionadas. Y ahora voy a hacer lo siguiente, vuelvo y selecciono las notas, me voy a formato condicional y le voy a decir por acá en reglas para valores superiores e inferiores, le voy a decir el 10% de valores superiores. Y le doy a aceptar. Y ahí me resalta 319. Para poder entender por qué me resalta 319, yo les quiero preguntar si de pronto recuerdan o han trabajado, así sea por encima, algo que se llamaba en estadística, que se veía en estadística descriptiva cuando uno hacía medidas de tendencia central, la famosa media, mediana y moda, que uno hacía por allá una tabla de frecuencia. No sé si lo recuerdan, de pronto. Sí, sí, señor. Sí, señor. ¿Sí lo recuerdan? Algo. Lo importante es que se hace algo. O sea, como tal no es, aunque sí tiene una utilidad grande, por ahora lo vamos a ver o vamos a entender por qué el formato condicional nos saca los 319, entendiéndose que son 10 valores, el 10% superior. No es tanto para que aprendamos temas de estadística, yo en una clase más adelante sí la tengo predispuesta, pero es para verle su aplicabilidad y su utilidad. Entonces, tenemos por acá que me está resaltando los 19. Lo primero que yo tengo que hacer es que yo tengo acá unos datos. Para construir la tabla de frecuencia, yo tengo que conocer cuáles de esos datos son los que no se repiten. Entonces yo por aquí voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar los valores por acá. Son los valores de las notas, nada más. Se me pasa del área. 1, 2, 3, 4, 5. Son 6. Entonces, listo. Yo coloqué los datos acá. Estos son todos los datos que yo tengo. Entonces, en esos temas de estadística decían algo como, bueno, si esos son sus datos, primero obtenga los no repetidos o los únicos. ¿Cómo hago yo para saber cuáles son los datos no repetidos o los datos únicos? Es decir, miren que 14 estaba 4 veces, pero yo solo quiero que me aparezca un solo 14. Estos son mis datos. ¿Cuántos datos hay? Pues hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 filas por 4 columnas, son 24 datos. Y yo le digo por acá a esto, le digo que voy a seleccionar ese rango donde saqué los datos.
y yo le voy a dar, me voy a ir a datos, menú de datos. Por aquí abajo hay una agrupación que se llama herramientas de datos. Busquen el texto en columnas por si de pronto no lo encuentran, que ese es el que está más grande. Y a la derecha hay unas opciones. Aquí vamos a encontrar, yo le digo que parece un binocular, una opción que se llama quitar duplicados. Le vamos a dar clic y me va a preguntar que encontró datos enseguida de una selección, es decir, estos de acá. Me está diciendo no le están faltando datos para quitar los duplicados. Yo le voy a decir que no, que voy a continuar con esa selección, o sea, con ese rango que yo definí. Y le voy acá a dar donde dice quitar duplicados. Él ahí me está diciendo que en la columna F ahí están los datos que yo he seleccionado. Y yo le voy a dar a aceptar. Y me dice que 10 valores duplicados encontrados y quitados. 14 valores únicos permanecen. ¿Qué quiere decir? De esos 24 datos, 14 eran los únicos y entre esos 14, ¿cuáles? No se sabe, se repetían 10 valores. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Qué utilidad tengo para esto? Hagan de cuenta que ustedes estos datos sean un listado, por ejemplo, de sus productos. Tienen una base de datos con todos los registros tienen una base de datos con todos los registros de sus ventas. Y quieren saber de un producto en particular. Quieren saber cuántos son los productos únicos que se han vendido. Entonces cogen todo, lo copian al lado y le quitan los duplicados y con eso saben cuáles son ¿los qué? ¿Cuáles son los productos que vendieron únicos? Los más vendidos. Exacto. Listo. Entonces ahora resulta que por estadística estos datos que están acá yo tengo que ordenarlos de menor a mayor. Para hacer ese ordenamiento voy a bajarlo un poquito por acá para que me quede ahí. Yo puedo seleccionarlos acá y aquí donde dice ordenar, si es de la A a la Z es básicamente del menor al mayor. Entonces yo le doy ahí, acá donde dice de la A a la Z, ordenar de menor a mayor, clic ahí. Les digo que continuemos con la selección actual, me está haciendo la misma pregunta que hice cuando quité duplicados, es decir, él está viendo datos aquí al ladito, me está preguntando, ¿usted no quiere tomar esos datos? Pues yo estoy seguro que son solamente esos. Y le digo continuar con la selección actual y le doy ordenar. Y ahora me hace el ordenamiento de menor a mayor. ¿Hasta ahí vamos bien? Eso normalmente uno lo hacía con un filtro también. Pero miren que no hay la necesidad de hacer el filtro, sino cuando lo observemos nos vamos a dar cuenta, en una clase también más adelante, de lo del tema de filtros. Aquí hicimos el ordenamiento. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. ¿Sí? ¿Todos bien? Sí, señor. Listo. Ahora, ¿qué sugerencia hago para que no existan errores? Resulta que por aquí está en términos de un decimal debido a que hay nota de 14 como hay nota de 14.5. Si yo le quito ¿el qué? Si yo le quito un decimal a este, le quito un decimal, mire que dice 15. Y si yo hago eso, en el momento en que yo copie los valores acá y los coloque acá, o sea, lo primero que yo hice, y le quite los duplicados, este no me va a extraer como 14.5, sino que aquí me hubiera quedado un 15. Y el 14,5 se hubiera perdido. Entonces,
para hacer ese quitado de duplicados, especialmente con números, asegurémonos primero de que la información que está acá, cuántos decimales tiene. Entonces, por ejemplo, acá, pues yo sé que le ingresé solamente un decimal. Entonces, yo me aseguro que tienen un decimal como tal y me va a sacar estos valores de acá. Porque si yo hubiera hecho esto, por ejemplo, voy a quitar los decimales de acá nada más. Los copio y los pego acá. Y le doy datos. Bueno, y acá cuando los haya pegado, acá me los está trayendo con el decimal, pero hagamos de cuenta que no los traje con el decimal. Y me voy a datos. Y me voy a quitar duplicados, continuar con la selección actual, quitar duplicados, aceptar. Dice, no se encontraron valores duplicados. Y aquí me va a quedar como si fuera un 15. Es que lo hubiera repetido por acá y me hubiera quedado así. Aquí me está quedando como 14,5 por debajo. Pero si yo hago la selección así y le digo quitar duplicados, continuar con la selección actual, quitar duplicados, aceptar. Bueno, ahí sí me está diciendo no quitaron valores duplicados, pero normalmente sí. Lo que hace es que ese 15 queda ahí, no como ese valor 14,5, no queda como 14,5, sino que queda como 15, porque estaba interpretando, o él interpreta al quitar duplicados, es con los datos como se muestra visualmente. A mí me ocurrió alguna vez ese error, por eso yo opté porque todo estuviera en los mismos términos. Si acá está con un decimal, todo con un decimal. Y acá lo mismo, dejémoslo todo con un decimal. Entonces, sigamos construyendo acá esa tablita para entender de dónde sale ese 19. Resulta que esto, digamos que son los datos únicos, eso se le llama clase. Y me van a pedir una frecuencia absoluta. Esa frecuencia absoluta es básicamente contar cuántos datos de 8 hay dentro de este conjunto de datos. Resulta que esto yo lo puedo hacer con una función que todavía no hemos visto. La voy a hacer rápidamente porque lo que quiero que miremos acá no es tanto todas estas funciones. Sí quiero que se queden con la herramienta de quitar duplicados en primera instancia. Esta que voy a utilizar todavía no tanto, porque no va a ser ninguna actividad que se haga esto, sino de nuevo es para entender por qué sale el 19. Más adelante vamos a ver esta función que voy a colocar acá que se llama igual contar.si, en donde yo le voy a decir que en este rango, punto y coma, voy a contar los 8 que aparecen. Y yo por acá me desplazo y me dice lo siguiente. El 8 está una vez dentro de esta tabla. El 14, ¿se acuerdan que estaba 4 veces? Ahí me está haciendo el conteo. Y luego por acá hay otra cosa que se llama la frecuencia absoluta acumulada. Eso es básicamente acumular los conteos que hay ahí. O sea, no quiero tanto que se detallen qué es cómo se hace y todo eso. Eso lo vemos en una clase más adelante. Entonces, ¿qué pasa con la frecuencia absoluta acumulada? El 8 está una vez. ¿Cuántas veces están los menores a 10? 2 veces. ¿Quiénes son esos menores a 10? 10 y 8, y así sucesivamente. Y por acá dice frecuencia relativa, y hay otra que se llama frecuencia relativa acumulada. Así por encima lo vamos a ver. ¿Cuál es la frecuencia relativa? Es la frecuencia absoluta dividido en la suma de todos los valores, de todos los datos. O sea, yo sé que hay 24. Entonces me está diciendo, mire, dejo esto con un decimal y me está diciendo, ese único dato de 8 corresponde al 4,2% del total de los datos.
El 14 es el 26,7 del total de los datos, y así sucesivamente. Y la frecuencia relativa acumulada es esto, más, perdón, acá sí, esto más esto de acá, y me desplazo por acá hacia abajo. Algo jalé mal. Nueve, 13, 40. Ah, ya. Listo, ahora sí. Entonces, ese dato 14 que se repetía 4 veces, ocupa el 16% de todos los datos. Y acá está la frecuencia relativa acumulada. Cuando dicen 10% superior, son los datos que hay por acá entre el 90 y el 100%. Resulta que el 18 para hasta el 88%. Y si para hasta el 88%, entonces de ahí para arriba hasta 100 son los datos superiores. ¿Cuáles son? El 19. Por esta razón me está resaltando el 19, que son estos de acá. No me resalta el 18, ¿por qué? Porque llegó hasta el 88% y no llega a ese 10% superior. Ese 10% superior son los que hay entre 90 y los que hay entre 90 a 100. Hasta ahí es claro, no tanto cómo se hace esto, sino por qué me sale en este 19. O sea, saqué unos datos únicos, conté cuántos hay, los acumulé. Cada dato, cuánto representa el total de los datos. Y cada dato acumulado del total de los datos me dice así por encima que los que están entre el 90 y el 100%, o sea, lo que hay después del 18, porque el 18 llega hasta el 88, son los que me van a resaltar acá. Miremoslo de esta forma para que lo entendamos. Tengo la misma tabla. Voy a borrar la regla. Yo le digo 10% ahora de los inferiores. Me debe resaltar más o menos el 8, el 10 y nada más, los 8 y los 10. El número 8 y el 10. Selecciono acá y me doy formato condicional, reglas para valores superiores e inferiores y le digo el 10% de los valores inferiores y aceptar. ¿Cuál es el 10% de los valores inferiores? Los que están entre 0 y 10%. ¿Quiénes son? El 8 y el 10. ¿Es un poco más claro? Igual, no quiero que se queden como, uy, ¿cómo saco esa tabla? No, en una clase más adelante sí lo podemos ver y le vemos la aplicabilidad y la utilidad. Hagan de cuenta que estos son productos y están ordenando los productos del que menos vende hasta el que más se vende. ¿Cuáles son? Y que acá existieran productos. Entonces, ¿cuáles son los productos que menos se venden? El 10% de los productos con menores ventas. Entonces, por acá, digamos, no sé, está por aquí el Don Cat y por aquí está Whiskas. No sé, es un ejemplo. Don Cat y Whiskas. Entonces, por eso se me resaltaron esos dos amarillos. Esos dos acá, perdón. ¿Cuáles son el 10% de las mayores ventas? ¿En dónde, qué productos caen? Entonces, por acá dicen, no, que el producto estrella es no sé, ¿el qué? El cachao, un ejemplo. Entonces, para eso me puede servir, pero vamos a ver la aplicabilidad más adelante. Aquí es para entender de dónde sale el 10% de los superiores y el 10% de los inferiores. ¿Hasta ahí es claro?
Sí, profe, yo puedo hacer cambio si no quiero el 10%, sino el 15, el 20%, Correcto. creando una regla. Ahí mismo, de hecho, ahí mismo, cuando seleccionamos, voy a quitar de nuevo este formato. Me acostumbro a quitarlos para que no queden dos formatos y de pronto no se malentienda. Entonces, dejo el formato acá y le digo formato condicional, reglas para resaltar valores superiores e inferiores. Entonces yo por aquí le dije 10% de valores superiores. Pero miren que yo puedo acá subir y le digo el 20 y aceptar. ¿Y qué ocurrió? Que aparecieron más. ¿Cuáles son esos más? Los 18. Miren que el 20% superior, acá dice que van 79. Entonces de 80 a 100. ¿Quiénes están entre 80 a 100? 88 y 100. Correcto. ¿Quiénes están? Ese es 88 y 100. ¿Y a qué dato corresponden? Al 18 y al 19. ¿Y qué se me activó? 18, 18, 19, 19. ¿Listo? Sí. Lo mismo para los inferiores. Cuadra el valor ahí con los inferiores. ¿Listo? Entonces ahora voy a cerrar por acá. Bueno, voy a quitar esa regla. Y yo quiero mostrarles ahora lo siguiente. Bueno, tengo la tablita de ahí. Y quiero mostrarle lo siguiente ahora. Voy a seleccionar acá nuevamente este dato de acá. Y le voy a decir en reglas para resaltar valores superiores e inferiores, los 10 superiores. Aceptar. Resulta que esos 10 superiores corresponden a esto que está por acá individualmente. Entonces 1, 2, 3, hasta por aquí llega el 9. Miren el acumulado que hasta por aquí llega el 9. Así mejor. Y el décimo, yo esperaría que si acá fuera 10, pues entonces solamente me va a tomar un 14. Pero como el 14 me coge 10, 11, 12 y 13, está ocurriendo de que esto que les había mencionado hace un momento, de tomarme los 14, pero creo que no les seleccioné las reglas de los 10 superiores. Ah, ok, son los superiores. Entonces es por acá. Miremoslo con los inferiores. Ese es el tema de dejar dos formatos. Que me puedo confundir. Entonces borro el formato. Y inferiores. Los 10 inferiores. Como los inferiores arrancan desde acá, el error que estaba cometiendo allá es que yo estaba hablando de superiores y los superiores tenía que haberlos mirado desde por acá. Estos son los 10 inferiores. Entonces aquí en la frecuencia está acumulada, miren que llegamos hasta 9. Entonces todos estos datos me los iba a resaltar. Aquí me resalta todos los 14 porque uno de esos 14 es el 10, pero también es el 11, el 12 y el 13. ¿Debido a qué? Debido a que hay 4 veces ese 14 y como les decía, no puedes discriminar, perdón, cuál 14 sí, cuál 14 no, porque para Excel es el mismo valor. Pero miren que a ustedes les puede salir como una pequeña inquietud. A ustedes les puede salir como lo siguiente. Yo quiero saber exactamente en cuál es el quinto dato. Miren que acaba de 1 hasta 24. ¿Cuál es el quinto dato más pequeño? Nosotros podíamos saber cuál era el dato más pequeño o cuál era el dato más alto, ¿cierto? ¿Con qué funciones? ¿Recuerdan cómo sacar el dato más pequeño y el dato más alto? Más. Min y más, ¿cierto? Entonces el dato más pequeño, yo le digo min de todos estos datos y le doy a aceptar. ¿Con quién coincide? Con este de acá, porque los estoy organizando de menor a mayor. Y es el dato más pequeño, el número 1. Resulta que si yo le digo max, ¿con quién debe coincidir?
19. Con El el último. 19, con el último. Pero mi pregunta es, ¿cómo hago yo para saber cuál es el quinto más pequeño? Eso no me lo hace ni Min. Y si yo quiero saber cuál es el quinto más alto, no me lo hace Max. Min y Max solamente me sacan el más pequeño y Max el más alto. Miremoslo con el Min primero para que lo entendamos. Si yo quiero sacar el quinto dato más pequeño, o sea, el quinto más pequeño, me tiene que coincidir con un 11, porque aquí acumuladamente me dicen el más pequeño, el 8, el segundo más pequeño, el 10, el tercero más pequeño, 10,4. Resulta que 11 tiene 4 y tiene 5, o sea, tiene dos daticos acá, que me están diciendo que o es el cuarto más pequeño o es el quinto más pequeño. ¿Por qué? Porque de 3 me pasé a 5. Entonces entre 3 y 5 hay dos datos, mire que acá lo está diciendo, de 11. Es decir, el cuarto más pequeño y el quinto más pequeño van a ser 11. ¿Hasta ahí es claro? ¿O no es claro? Si no es claro, muestro otra alternativa para que se entienda. Y lo que quiero que me queden, que se queden con lo que voy a explicar, es con una función que les puede también servir de utilidad. Voy a hacer lo siguiente para que lo entendamos mejor. Aquí tengo la tablita. Tengo el mínimo y el máximo. Voy a volver a sacar por acá los valores. O sea, voy a sacar todos los datos sin importar si son repetidos o no. Pero los voy a ordenar. Eso sí lo voy a hacer. Los voy a ordenar. Ya seleccioné. Entonces tengo aquí todos los datos. ¿Recuerdan cómo los ordenaba? Seleccionaba y ¿qué hacía? Ordenar. Entonces datos, ordenar y los voy a ordenar de menor a mayor. Continuar con la selección actual, ordenar y los ordené de menor a mayor. Los dejo acá con un decimal a todos. Entonces yo les decía que el mínimo es el 8 y el máximo es el 19. Mínimo de menor a mayor el 8, máximo el 19. Entonces miremos lo siguiente. Este mínimo de acá corresponde a la posición 1, el 10 a la posición 2, el 10,4 a la 3, aquí a 4 y aquí a 5, y así sucesivamente. Entonces esto lo dejo sin el decimal para que lo entendamos. Ajá, ¿y por qué no me dejó? Ya. Entonces, ¿qué me está diciendo? Mire, la posición 1, el más pequeño es el 8. Y el más grande, que es el dato 24, es el 19. Si yo quiero saber el quinto dato más pequeño, o sea, ese 11, que es el mismo que acá, que el cuarto dato, eso se veía en esta tablita de acá. El 3 era 10,4, 3, 10,4. Y se pasaba a 5 porque habían dos datos. Entonces, tanto el cuarto como el quinto son el mismo dato. Pero pues él va a tomar uno de los dos como posición. Entonces, yo podía sacar el mínimo. ¿Cuál es la mínima venta? ¿O cuál es la máxima venta? Pero yo puedo decir cuál es la quinta
venta más alta, más baja, perdón, la quinta venta más baja. Entonces, ¿cuál va a ser? El 11 acá. ¿Cómo saco yo eso? Resulta que hay unas funciones que se llaman k.ésimo mayor y k, bueno, empecemos con el menor, y k.ésimo mayor. ¿Para qué me sirve eso? Resulta que si yo le digo cuál es el k, o sea, la posición k menor, es decir, si yo le digo la función se llama k.ésimo menor y me va a decir que tome una matriz, o en otras palabras, el rango de datos en donde voy a mirar las posiciones. Van a ser acá estos, pero yo no lo quiero hacer desde estos porque yo ya los organicé. Es para que entendamos. Los voy a traer desde estas notas que están acá. Esa va a ser la matriz en la cual yo le voy a decir punto y coma. Me va a pedir esa K. Esa K lo que me quiere decir es cuál venta o cuál posición quiere que usted saque. Si yo le digo la 1, esa 1 con qué tiene que coincidir. Si estamos hablando de la posición 1 menor. La mínima, 8. Un 8. Con el 8. Y le doy enter y me da 8. Y ahora yo me desplazo hacia abajo y ¿qué tengo que hacer para que no se me mueva el rango? Fijar. Entonces fijo el rango. Me muevo hacia abajo y aquí en el 1 se lo cambio por el 2. Y miren que él está buscando acá y me está diciendo el segundo que está organizado de menor a mayor es el 10. El mínimo me coincide con el primero y hasta ahí me hace mínimo. Pero si yo le quiero decir cuál es la segunda venta más baja, ¿cómo hago yo para hacer eso? Con la función k.ésimo menor. Y yo me bajo por acá y le coloco el 3. ¿Cuál es la tercera venta más baja? El 10,4. Ahora yo pregunto, para yo no tener que ponerme hacia abajo, cámbialo a 4, cámbialo a 5, cámbialo a 6, cámbialo a 7, ¿qué puedo hacer? ¿Qué se les ocurre? Solo fija la letra, el número lo deja sin fijarlo. O sea, tengo ese numerito de acá, 1. ¿Por qué lo reemplazo? Por F32. Por F32. Al lado creó una serie en donde estuvieran los números. Yo sé que ahí hay 24 datos, entonces va desde el primero hasta el 24. Creo una serie de datos de 1 hasta 24 y ya tengo el F32, que es 1. Como ya lo dijeron por ahí, pues solamente fijo el rango de esos datos y empiezo a sacar posiciones. Hasta acá. Y esto me va a coincidir exactamente con este ordenamiento que yo hice, que es de menor a mayor. ¿Hasta ahí es claro? ¿Qué utilidad? La quinta venta más pequeña, la décima venta más pequeña, etc. Ahora, yo puedo tener esos datos de mayor a menor. O sea, estos mismos datos de acá los puedo tener de mayor a menor. Los copié. Me voy a datos, ordenar. Ahora le voy a decir que me ordene de mayor a menor. O sea, aquí de menor a mayor y aquí de mayor a menor. Continuar con la selección actual. Aceptar. Y listo. Entonces, mira, acá está ordenado de mayor a menor. Entonces yo puedo sacar el máximo
Si los ordeno de mayor a menor, el máximo pues va a coincidir con el primero que sea mayor. ¿De qué función? De la que se llama ahora no k punto décimo menor, sino igual k punto décimo punto mayor. Venga, les coloco el punto porque eso es importante. Es punto mayor y punto menor. K punto décimo punto mayor. ¿Qué voy a hacer ahora? Tomo los datos de las notas. Esa es mi matriz, donde están los datos. Y yo le doy por acá F4 y fijo ese rango de datos. Punto y coma. Le voy a preguntar cuál es el primer décimo mayor. ¿Con cuál debe coincidir? Con 19. Con 19, que lo obtengo con la función max. El limitante está en que si yo quiero obtener la segunda venta más alta, y lo voy a dejar por acá, esto lo voy a quitar de colores para que lo entendamos y no nos confundamos. Estos son de menor a mayor. Menor a mayor. Y esto es por acá de mayor a menor. Entonces, el primero, k décimo mayor, va a coincidir con el máximo. El segundo va a coincidir con la segunda venta más alta o con el segundo dato más alto. En este caso, como el segundo dato más alto también es 19, porque hay unos repetidos, pues entonces va a aparecer 19. Para yo evitarme hacia abajo 2, 3, 4, 5, hacemos lo mismo. Yo ya había construido por aquí al ladito un 1, un 2, un 3, etc. Selecciono acá y me voy hacia abajo. Entonces, si ustedes tienen unos datos y les preguntan cuál fue la quinta venta más alta, entonces usan k punto décimo mayor. Quinta venta más alta, 1, 2, 3, 4, 5. Quinta venta más alta, el 18. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Entonces, esa puede ser la utilidad de k décimo menor y k décimo mayor. Ahora, vamos a bajarnos por acá. Voy a borrar esto que acabo de crear acá con eliminar y le digo que me desplace las celdas hacia la izquierda. Es decir, también se los comento. Miren que yo creé aquí un montón de columnas. Eso que me movió lo que hay acá. En lugar de yo ponerme a hacer nuevamente la tabla o a borrar estas columnas y que corra el riesgo de que se me pierda esta información que tengo acá, ¿qué voy a hacer? Como todas estas columnas me sobran, le voy a dar clic derecho y le voy a decir eliminar y me va a preguntar hacia dónde los quiero eliminar. Yo le digo elimíneme hacia la izquierda. ¿Para qué? Para que estos de acá se me corran a la izquierda. Y ahí vuelve y queda normal y yo no tuve que borrar aquí arriba nada. No borré columnas. ¿Hasta ahí bien? Eso para escala de color, pero vamos con barras de datos. Me salté. ¿Hasta ahí bien? Sí, señor. Listo. Entonces, por acá, barras de datos. En barras de datos, resulta que esto que hay una herramienta que se llama en formato condicional, que es barras de datos. ¿Qué me hace eso? Yo selecciono acá y le digo formato condicional, barras de datos,
y escojo cualquiera de ellos. No importa. Voy a escoger este de acá. Permítame. Giovanni levantó la mano. Permítame 20 segundos de paso. Profe, le falta ahí en el archivo, se le borró una columna. ¿Cuál se me borró? Dice precios en el archivo que tengo. ¿Acá? Está columna notas y al lado una en blanco y luego sigue precios. Acá está. Ah, Es que mire, porque como había insertado. correcto. Se le corrió. Gracias. Listo. Deme 20 segundos, por favor. Gracias. Ya estoy acá de nuevo con ustedes. Entonces, gracias por decirme que se había corrido. Y listo. ¿Qué hace la herramienta de formato de barras de datos? Esa herramienta de formato condicional barras de datos lo que hace es que dentro de una selección él va a ubicar el más grande. Ubica el más grande y a ese más grande le rellena toda la celda. Y él va a ajustarse en determinada proporción con los otros datos. Miren que el 15 lo hace un poco más pequeño, el 12 un poco más pequeño, el 10 un poco más pequeño, etc. Si yo me voy a precios y hago lo mismo, formato condicional, barras de datos, escojo cualquiera. Como el 4500 es el más alto, a ese lo rellena por completo. Y a los otros los va ajustando. Si resulta que ya eso no es 4500, sino es 5000, no, 6500. Miren que vuelve y reajusta en proporciones a los otros datos más pequeños. Si ya no es 6500, sino es 2500, pues ese ya no es el dato más grande, me queda de dato más grande al 3600. Y ese ahora es el que se llena. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Utilidad. Cuando ustedes quieran representar, por ejemplo, aquí tienen nombres de productos y por aquí tienen, por ejemplo, sus precios. ¿Cuál es el precio más alto? ¿Cuál va a ser el más bajo? Así visualmente. ¿Listo? Por aquí abajo hay uno que dice escala de color. En escala de color voy a encontrar lo siguiente. Resulta que... No, eso estaba abajo. Menos mal. Pensé que se me había borrado algo. En escala de color yo tengo las mismas notas de arriba. Pero ahora yo quiero decirle que aquí en esta escala de color, aquí en estas notas, me resalte por colores desde el dato más alto hasta el más pequeño o viceversa. Entonces yo selecciono los datos y me voy a formato condicional y en formato condicional dice escalas de color y yo selecciono por ejemplo el primero. Yo uso casi siempre el primero porque me parece que es el más entendible de todos estos. Entonces yo selecciono el primero y este queda en un formato de semáforo en donde básicamente el dato más alto, que recuerden era, bueno, acá hay un 20, que es el dato más alto, acá íbamos hasta 19, acá hay un 20. Ese 20 es el más, va a tener color verde, como está en un semáforo, el color verde más intenso posible. Y a medida que vayan bajando los datos, 19 es un poco más opaco, 18 un poco más opaco, 17 más opaco, 16 ya aparece un amarillo. Por acá no hay 15, no, bueno, 14 ya como tal es amarillo y va a ir bajando la escala así sucesivamente. ¿Hasta ahí es claro lo que hace escala de colores? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces nos bajamos por acá donde dice conjunto de iconos.
Y en conjunto de iconos tenemos estas dos tablitas de acá. Y resulta que hay otros formatos como por ejemplo el de acá, que se llama, selecciono el rango y me voy a donde dice conjuntos de iconos. Le falta otra tabla ahí. ¿Falta otra tabla? Así, cantidad. Listo. En conjuntos de iconos, yo por ejemplo le puedo decir a las notas lo siguiente. Selecciono las notas, formato condicional, conjuntos de iconos. Y puedo seleccionar cualquiera de ellos. Por ejemplo, estas flechas de direccionamiento. ¿Qué me está diciendo él? Las que están con más alto. Me está seleccionando cuáles son las más altas. Me está seleccionando cuáles son las intermedias y cuáles son las más bajas. Sinceramente no sé qué principio lleva esta, pero sí se basa en la tabla de frecuencias que están acá. Pero no sé realmente cuál proporción arroja. No sé si estos de acá arriba sean el 20% o el 25% y los de acá sean el 80% y los de acá abajo sean otros. Yo asumiría, en temas de inventarios hay algo como que se llama los inventarios de Pareto, básicamente. Yo asumiría que puede ser algo por ese lado. Que básicamente los inventarios de Pareto son como que está el 10% superior, está el 10% superior, como el 80%, en este momento se me escapa, el 80% son los intermedios y los últimos son los más bajos. Algo así. Eso para el caso de conjuntos de iconos. Aquí en precios puedo hacer lo mismo y en cantidad puedo hacer lo mismo. O sea, puedo hacerlo con notas para mostrarles acá otra cosa en precios y cantidad. Entonces aquí con notas yo le cambio, borro ese formato, borrar reglas de las celdas seleccionadas y coloco un formato de conjuntos de iconos en el cual voy a colocar, por ejemplo, un semáforo. Y ahí me hace lo mismo, me coloca iconos de semáforo, etcétera, etcétera. Puedo colocar uno que sea de una intensidad de señal. Formato condicional, conjuntos de iconos, intensidad de señal. Entonces, entre más cargadas estén las barritas es porque son datos más altos. Entre menos cargadas estén las barritas es porque son datos más bajitos. Y la que tenga prácticamente nada sin cargar es porque es el dato más bajo. Todos estos son complementos visuales en los conjuntos de iconos. ¿Qué les quiero mostrar? Con precios y cantidad, yo voy a hacer lo siguiente. Yo le puedo aplicar formato condicional no solamente a un rango que esté ahí contiguo, sino que yo puedo aplicárselo a este rango y a este rango. Tengo que seleccionar los dos. Entonces, ¿yo qué hago? Recuerden que es selecciono, control y vuelvo y selecciono. Correcto. Control. Tengo dos rangos, miren que están separados acá por una columna. Y me voy a ir a formato condicional. Voy a colocar un ejemplo cualquiera. Reglas para resaltar celdas es mayor que, y le voy a decir que me resalte los mayores a 50. Aceptar. Y miren que acá me va a resaltar los mayores a 50, 60, 70, 80 y los de acá pues todos evidentemente son mayores a 50 y estos me quedan en blanco. Y si yo por aquí en el medio coloco 700, no me va a hacer nada porque no hizo parte de la selección del formato condicional. ¿Hasta ahí claro? Sí, señor. Sí, señor. Vale, perfecto. Entonces por acá abajo. Voy a borrar todo esto. Desplazar celdas hacia la izquierda. Y por acá quedó otra tablita.
Listo. Entonces por acá, esto también iba por allí. Resulta que tengo de nuevo esta tablita que tiene información de notas y yo le puedo decir lo siguiente. Nosotros, si queremos resaltar la celda que tenga la nota de 13, esa nota de 13, esa celda es esta de acá, la F113. Nosotros podemos hacer la selección, irnos a formato condicional, reglas para resaltar celdas, y hay uno que dice es igual a, y yo le coloco 13, y pues efectivamente miren que en la previsualización se resalta el 13. Pero eso lo podemos hacer a través de una nueva regla. ¿Por qué es importante la nueva regla? Lo vemos aquí en la siguiente hoja que se llama fórmula. En esa nueva regla, es decir, yo selecciono acá, resulta que acá tenemos unos formatos condicionales predeterminados, pero hay unos que, como por ejemplo, decir que sea mayor o igual que tal y menor o igual que tal, que eso no lo hay porque ahí es mayor que y menor que. Lo podemos usar con entre no lo podemos usar, ya les explico por qué. Resulta que yo le digo acá una opción que se llama nueva regla. Es decir, voy a crear una regla distintas a estas que están acá. Y le doy nueva regla y me tengo que ir a la última opción que se llama utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Y entonces yo por aquí le voy a decir dar formato a los valores donde esta fórmula sea verdadera. ¿A qué le suena más o menos eso de que sea verdadero? Y miren que se llama formato condicional. Condicional. ¿A qué le suena eso de que sea verdadero? ¿Así? A la función sí. Porque para que algo sea verdadero, entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Si tal, o sin ni siquiera usar la función sí, sino simplemente hacer comparaciones. Que esto sea igual a esto, que esto sea igual a esto, que esto sea mayor que esto, etc. Aquí de hecho lo que vamos a transmitir son operaciones de ese tipo, sin la sí, solamente colocándole la prueba lógica, es decir, no vamos a utilizar sí, paréntesis, prueba lógica, punto y coma, valor verdadero o valor falso, sino simplemente nos vamos a quedar con esa prueba lógica. Por ejemplo, 4 mayor que 5, 3 menor que 2, cosas así. Entonces, en donde dice dar formato a los valores donde está la fórmula, donde esta fórmula sea verdadera, ahí tengo que insertar una fórmula. Como yo ya seleccioné mi espacio en donde va a ocurrir el resultado, ya Excel va a entender que el formato se va a aplicar en ese espacio. Ese espacio inicialmente arranca por acá. Y yo le voy a decir que esto sea igual a qué, que me resalte en ese espacio que sea el número que sea igual a 13. Pero miremos algo en particular. Aquí, miren qué está pasando con ese C110. Lo está fijando. Lo está fijando. Y si yo me voy a mover por todo este espacio, pues siempre va a ser ¿quién? Por todo ese espacio. C110. Exacto. Y lo que yo quiero es moverme por todo ese espacio de manera libre, es decir, que abajo sea C111 y que al lado sea D110 y que abajo sea D111. Entonces, ¿qué tendría que hacer con esos signos pesos de ahí? Borrarlos. Desfijarlos, exacto.
con esos signos pesos, los borro, los desfijo. ¿Por qué? Porque él va a pasearse por este espacio, digámoslo así, desde C110, luego se va a bajar a C111 y si se quiere mover para acá va a ser de 111, porque no tengo el signo pesos ahí, no lo tengo, porque no lo he fijado. Por defecto, cuando yo selecciono algo, aquí me aparece como fijado. Tengo que desfijarlo porque si no lo hiciera, va a ser C110 y abajo C110 y abajo C110. Abajo va a ser C110. Entonces, si en esa primera casilla no encuentro el 13, no nos va a activar nada. Pero si él se mueve libremente, él va a llegar por acá a este punto de la F113 y me lo va a activar. Voy a darle un formato para que aparezca, un relleno amarillo. Nada más, aceptar. Y le doy a aceptar y miren quién apareció. El 13 resaltado en amarillo. Si no hubiera hecho eso de desfijarlo, vamos a verlo por acá. Borrar la regla. Borrar la regla de las celdas seleccionadas. Si no hubiera hecho eso de desfijarlo, cuando yo le digo nueva regla y le digo utilice la fórmula y le digo mire, coja esto e igual a 13 y póngale amarillo y le doy a aceptar y no me activó nada, pero yo sé que el 13 está ahí. Resulta que yo le di este espacio de acá, lo voy a colocar por aquí abajito. Yo le di, me faltó esto, le di este espacio de acá. Borro estos nombres. Yo le dije, mire, en este espacio es donde usted se va a mover, señor formato condicional, acá. Si resulta que yo le digo desde el formato condicional signo C, signo pesos, C 100 pesos, 110. Entonces cuando el formato condicional se mueva acá abajo, va a seguir siendo C110. ¿Se acuerdan cuando jugábamos con el tema de las referencias? Y en todos va a seguir siendo C110, C110, C110. Por eso, por esta razón, la fórmula que yo le estaba transmitiendo, que es que si C110 es igual a 13, ¿quién es C110? 14. Si eso es igual a 13, entonces no, eso no es verdadero, eso es falso. Y yo me bajo y sigue siendo falso. Porque miren que voy a hacer la analogía por acá nuevamente, traigo otra tablita. Ay no. Yo le estoy dejando prácticamente ahí, le estoy dejando lo siguiente. Ahí le estoy preguntando en esa fórmula que coloqué, que si en ese espacio, mire, este es el espacio, lo repito nuevamente, C110 fijado es igual a 13. Y él se va a desplazar así, y luego se va a desplazar así, y en todas va a encontrar un falso, porque en todas es el mismo C110. Si yo lo dejara libre, cuando digo libre es que lo desfijo, yo me desplazo hacia abajo y hacia la derecha, y por acá me encuentra un verdadero. Entonces, cuando dice ahí, le voy a mostrar acá un momento esto. Cuando dice ahí, dar formato a los valores donde la fórmula sea verdadera, es donde este resultado sea verdadero. ¿Qué va a hacer? Se me va a activar el formato. ¿En dónde es verdadero? Solamente aquí.
caray. Ya, ahora sí. Ah, caray. Ya. ¿Es claro lo que acabo de explicar? Ahí ya empezamos a pensar en condiciones para transmitirlo dentro de una tabla. ¿Sí es claro para todos o no es claro? Listo. Entonces, vuelvo y aperturo por acá. Resulta que a mí no me activó nada. No me activó nada acá en el formato que le di por las razones que estaban acá. Resulta que yo no tengo que coger toda la celda y borrar el formato, borrar la regla y crear una nueva. Más bien editemos la regla. Si yo hago la selección en donde puse el formato y me voy a formato condicional y vemos algo que dice administrar reglas, me van a aparecer las reglas de la selección actual y me dice mostrar las reglas de formato para la selección actual. Si yo les digo las de esta hoja, me va a aparecer todas las de arriba que coloqué. La de esa selección actual es simplemente un amarillo, que sacaron relleno color amarillo. Y miren que acá dice que la regla es que igual C110 igual a 13. Yo voy a editar la regla. Y en editar la regla, acá desfijo y le doy aceptar. Y aquí nuevamente le digo aceptar. Y miren que no creé una nueva regla. Edité la que tenía, corregí el error y apareció el formato condicional. Hasta ahí es claro el tema de administrar reglas para editarlas o modificarlas. Claro, sí. Claro, con gusto, Meralis. Mira, para hacer la edición, resulta que yo tengo aquí un formato condicional aplicado. Ahora, yo sé que lo apliqué mal porque estuve revisando y lo que hice fue fijar la celda. Y yo lo que quería, acá lo expliqué, de que se moviera, de que quedara la celda libre para que por aquí ocurriera un verdadero. Entonces, en lugar de coger la selección y borrar la regla, tomo la selección y me voy a donde dice formato condicional. Y ahí me voy a ir donde dice administrar reglas. Y en administrar reglas me aparece la regla actual de la selección actual. Me ubico sobre determinada regla, pueden haber varias, ya les muestro, y le digo editar regla. Y en editar regla me aparece acá la fórmula que yo tenía. Ya sabemos que es desfijar el C110. Y le doy a aceptar. Ahí me dice, mire, la fórmula quedó así. Y vuelvo y le doy a aceptar. Y se corrige la regla. ¿Hasta ahí es claro? Meralis. Sí, señor. ¿Listo? Ok. Entonces ahora resulta que yo le tengo a la nota un color de 13. Un color a 13. Si yo quiero que adicionalmente se me haga un relleno de color rojo cuando la nota sea menor que 13, yo puedo colocar más de un formato condicional dentro de un determinado rango. Miren que acá hay uno
que es este 13 de acá. Si yo vuelvo y selecciono y le digo formato condicional, reglas para resaltar celdas, y le digo es menor que, y escojo el 13, puedo coger ese 13 que está ahí de hecho, y le digo relleno rojo claro con texto rojo oscuro, y le doy a aceptar. Miren que tengo dos formatos. El amarillo de acá, que es para cuando sea 13. Y el rojo de relleno claro, color de relleno rojo, perdón, para cuando sea menor de 13. Puedo colocar más de un formato condicional dentro de un rango de celdas. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. ¿Listo? Sí, señor. Listo. Bueno, entonces, ahora, resulta que si yo quiero, voy a borrar estas reglas de acá. Voy a darle formato condicional, borrar reglas de las celdas seleccionadas. Si yo quiero que me resalte ahora los que sean mayores a 13 y menores a 20, selecciono este rango de acá, me voy a formato condicional, reglas para resaltar celdas y me voy a donde dice entre. Y yo le voy a decir entre 13 y 20. Entre 13 y 20. ¿Y qué va a ocurrir? Ese entre 13 y 20, ese entre de ahí, me va a tomar tanto el 13 como el 20. Le doy a aceptar. Si por acá yo coloco, así hay un 20. O sea, esto va a ser mayor o igual a 13 y menor o igual a 20 en el aspecto de la regla entre. Pero yo no tengo como tal una regla que me diga es mayor o igual. Tengo es mayor que, es menor que, tengo es igual y entre. Para hacer una regla mayor o igual me toca crearla. Entonces, borro este formato de acá. Ese entre es un mayor o igual y menor igual. De hecho, acá me quedó mal el menor igual. Borro esta regla. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Voy a crear una nueva regla en donde me voy a ir, selecciono el rango, administrar reglas, perdón, nueva regla, utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato y me va a decir cuál es la fórmula que yo voy a poner. Entonces yo le digo, mire, la fórmula que voy a poner es que acá y en todo el espacio, como es en todo el espacio que quiero que se recorra, desfijo la celda. Si en todo ese espacio encuentra el mayor o igual a 13, en donde encuentre el verdadero, ¿qué va a hacer? Colóquemele un formato de color amarillo, aceptar. Y le doy acá aceptar. ¿Y quiénes me resaltó? A los mayores o iguales a 13, incluido el 13. Esa regla yo no la tengo acá porque tengo es mayor que 13. Si le digo mayor que 13, la diferencia va a ser que este 13 de acá no me lo va a tomar. Miremoslo. Borro la regla. Formato condicional, reglas para resaltar celdas, es mayor que 13. Aceptar. Miren que ahí el 13 no se me resaltó porque la regla es mayor que. Para una regla mayor o igual
y menor e igual, me toca crearla. Para una regla entre mayor que 13 y menor que 20, me toca crearla, porque esa entre que está acá, entre es para mayor igual y menor igual. ¿Cuáles me toca crear? Me toca crear, si yo quiero decir una regla mayor igual, una menor igual o una mayor que algo y menor que algo. Esas son las que me toca crear, porque aquí el formato no me lo permite, no los tiene predeterminados. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿O ya colapsados con tanto formato condicional? ¿Listo? Entonces, este lo voy a dejar pasar para que nos pasemos aquí donde dice fórmula y con ese terminamos el día de hoy. Resulta que en la fórmula de acá yo tengo estos valores que se encuentran en este apartado. No nos miremos tanto a la que diga fijar formato de color azul claro a todos los costos mayores de 220. Ya sabemos que es acá mayor a 220 y me va a activar los que están con mayores a 220. Fijémonos en la que dice fijar, valga la redundancia, formato condicional a todas las celdas que contengan el nombre de un estudiante. Resulta que aquí, bueno, más que todas las celdas es a toda la fila en donde haya celdas que contengan el nombre de un estudiante. Es decir, lo que yo quiero es que miren que voy a buscar a Juan. Si yo encuentro a Juan acá, no quiero que me resalte solamente esa casilla de Juan, sino que lo que quiero es que como en esta celda está ubicada en esta fila, me resalte todo esto de acá con la palabra Juan, con el color azul, porque ahí está la palabra Juan. La clave más o menos es lo siguiente. Yo voy a tomar por acá de nuevo y copio esto de acá. Resulta que si yo aperturo la fórmula y le digo que en determinada celda, es decir, vamos a hacer lo siguiente, selecciono el rango y le digo formato condicional, nueva regla, utilizar una fórmula que determine las celdas y yo le digo, mire, desde acá, si es igual a Juan, colóquemele un color azul. Y le doy a aceptar y no me hizo nada. ¿Por qué? Porque A5 quedó fijo A5, es decir, aquí quedó A5 fijado que si es igual a quién, a Juan. Entonces, él recorre y en todas da falso porque miren que en todas a quién está llamando, a quién está llamando siempre. Al 1. Al 1. Yo lo que quiero es que ubique a Juan para que me quede Juan tanto aquí, 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 aquí y aquí y esto se active. O en otras palabras, que esto de acá sea verdadero. ¿Cómo hago esto? Resulta que Juan, ¿en dónde se encuentra? ¿En qué columna? B. En B. Entonces, bueno, yo le digo por acá en B, B5. Si B5 es igual a B2, aquí me va a decir verdadero. Espere porque de pronto no me cabe acá. 15, yo creo que con eso, sí.
¿Y qué pasa si se cumple eso en todas? ¿Qué va a hacer si yo le dejo B5? Pues todo se me va a volver azul. Miremoslo. Estoy en la regla, me voy formato condicional, administrar reglas. La edito y le digo en vez de A5 que sea B5. Y le doy aceptar. Y acá aceptar. Y todo se me puso azul. Pregunto, ¿eso es lo que yo quería? No. Lo que yo quería es que acá donde hubiera Juan solamente estuviera el verdadero y se resaltara esto. Si yo le coloco desde el B5, pues miren que todo va a quedar verdadero porque ahora todo va a ser siempre el llamado a B5. Pero bueno, por lo menos ya logramos activar el color azul. ¿Qué es lo que toca corregir? Yo quiero que Juan, que es el B5, si está ahí en la celda B5, bueno, realmente está en la fila 5, columna B. Yo quiero que aquí enseguida en la C siga siendo la columna B. Y que aquí en la A siga siendo la columna B, fila 5. Y que aquí en la D siga siendo la columna B, fila 5. ¿Qué se está dejando fijo? ¿La fila o la columna con lo que acabo de decir? La columna. La columna. Entonces la fijación va a ser ¿a quién? A la columna. Cambié la fijación a la columna acá y yo le voy a decir ahora que me desplazo hacia acá y me desplazo hacia la derecha. Y ahora ¿en dónde quedó los verdaderos? En toda la fila de Juan. Porque aquí al momento en que yo me bajé, ya no es B5 sino es B6. Fijé la columna B, pero abajo ya no es Juan sino es Diana. Y por acá abajo ya no es Diana sino Carmen y así sucesivamente. Entonces me voy, selecciono este rango, me voy a formato condicional, le voy a decir administrar reglas y voy a modificar esa regla. En donde voy a dejar fijo nada más la columna. Y le doy aceptar y aceptar y ahí efectivamente me queda resaltada toda la fila en donde encuentra la palabra Juan. ¿Hasta ahí es claro? Son muchos temas del formato condicional y miren que toca combinarlo con muchas condiciones para traer algo en particular. No se compliquen y no se estresen si no saben cómo hacerla. A uno se le puede olvidar con falta de práctica. Lo importante es que yo puedo hacer esto, sí lo puedo hacer. Si tengo una duda, me remito a este video y miro cómo lo puedo hacer. O me remito a otro video y miro cómo lo puedo hacer. Pero la idea es que por lo menos ya entendemos cómo funcionan algunos formatos. Estos son un poquito, bueno, son más avanzados porque hay que entender cómo se mueve esto. Pero que es posible, es posible. ¿Listo? Entonces voy a detener la grabación.